Juan Cristóbal Lloret. ¿Cómo está, prefecto? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Hace algunos días, a propósito de uno de los últimos decretos ejecutivos enviado por el gobierno a la Corte Constitucional, el CONGOPE, en un comunicado, manifestaba que rechazamos categóricamente las pretensiones que tiene el gobierno nacional a través del decreto a la Ley Orgánica de Urgencia Económica de Gestión de Riesgos y Desastres de desvincular su responsabilidad frente al manejo de desastres naturales en el país. En el decreto ley se transfieren las competencias exclusivas del gobierno central en el ámbito de riesgos y desastres a los gobiernos autónomos descentralizados. Prefecto, buenos días. ¿Cómo interpretan ustedes esta intención que tendría el gobierno de pretender deslindarse de esa responsabilidad cuando estamos próximos a vivir un evento como el del fenómeno del Niño? Muchas gracias, Alexis. Muy buenos días. Un cordial saludo para la directa audiencia de Pichincha Universal en esta mañana. Una buena semana para todos. Estamos sumamente preocupados. Tuvimos una reunión la semana anterior, el Comité Ejecutivo del CONGOPE, y ante el envío de esta ley urgente del presidente Lasso, una ley de gestión de riesgos y desastres, expresamos nuestra preocupación con respecto al contenido de esta ley, de este proyecto de decreto ley. Resulta que es abiertamente inconstitucional porque no solo transgrede el principio de unidad de materia que está establecido en la Constitución, es decir, cuando usted envía un proyecto de ley, tiene que referirse a un solo tema y no se olvide que no hay Asamblea Nacional, por lo tanto, tiene que circunscribirse únicamente a los temas económicos. Pero resulta que aquí hay reformas en disposiciones reformatorias a diferentes cuerpos normativos, a compras públicas, al Código de Comercio y otro tipo de materias adicionales. No solo está el orden económico, entonces es nuestra primera observación. Lo segundo, este proyecto de ley transgrede precisamente algunos principios legales que están establecidos en el COTAD y que tienen que ver con la facultad que tenemos los gobiernos locales de manera concurrente, dice, y subsidiaria de poder gestionar todos los temas relacionados con la prevención, mitigación y prevención dentro del sistema de riesgos. Pero resulta que esta ley, prácticamente el presidente Lasso se lava las manos en los temas en materia de gestión de riesgos ante la eventual llegada del fenómeno del Niño y prácticamente nos está transfiriendo las competencias a los diferentes gobiernos locales, incluyendo municipios, incluyendo prefecturas, y por eso lanzamos esta alerta en el Comité Ejecutivo, porque este es un lavatorio de manos del presidente de la República, dándonos las competencias, las facultades, las atribuciones a los gobiernos locales, y resulta que al final del día en este proyecto de ley de decreto ley, lo que se plantea es que se entreguen esas competencias, pero sin ningún recurso. Entonces, a sabiendas de que tenemos un fenómeno del niño, ellos han venido alertando que ya estamos supuestamente en alerta naranja, pero no se ha garantizado un solo recurso económico, uno solo, un solo dólar, estimado Alexis, para poder hacerle frente, al menos del lado de los gobiernos locales, a este fenómeno del niño. Y por el contrario, con este decreto ley lo que pretende es lavarse las manos del gobierno nacional y entregarles toda la responsabilidad a los gobiernos locales. Por lo tanto, le alertamos al país de este decreto ley que evidentemente transgrede principios constitucionales, principios legales y que no puede tramitarse de la forma que se está haciendo. Entonces, el llamado más bien es a la Corte Constitucional para que pueda observar este proyecto ley y, por supuesto, negarlo, rechazarlo, porque está transgrediendo precisamente los principios constitucionales y los principios legales que están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, estimado Alexis. O sea, el gobierno con este decreto, prefecto, pretende trasladarles a ustedes, y usted lo ha aclarado bastante bien, pretende trasladarles las responsabilidades de manejar una crisis como la que podríamos vivir con respecto al fenómeno del niño, pero además sin un dólar, sin un dólar. O sea, les paso las competencias, pero sin plata. Sí es, exactamente como usted lo está planteando. Se lava las manos ante el fenómeno del niño. Sabemos que no han pasado más allá de las mesas, de las reuniones del COE, pero exhaustivamente no se ha establecido un solo dólar para la atención de este fenómeno, de la llegada del fenómeno del niño.
Entonces, ahorita como ya están en alerta naranja, lo que hacen es mandar un decreto ley, les pasan las competencias a los gobiernos locales sin un solo dólar de por medio. Pero aquí hay un elemento, dos elementos adicionales, que esto es abiertamente inconstitucional. El artículo 261 de la Constitución, en su numeral 8, establece que hay una competencia exclusiva, dice, del gobierno central en el manejo de los desastres naturales. Exclusiva, dice la propia Constitución. El manejo de los desastres naturales es una competencia del gobierno central. Y el artículo 389 de la Constitución dice, el Estado protegerá a las personas frente a efectos negativos de los desastres de origen antrópico mediante la prevención de riesgos. Pero cuando habla del Estado, estamos hablando de todos los niveles de gobierno, incluyendo el gobierno central. Y también se establece que el COTAD que se gestionará de manera concurrente y subsidiaria. Por lo tanto, este proyecto de ley es abiertamente inconstitucional y es abiertamente ilegal, porque está transgrediendo normas establecidas en el COTAD y en la Constitución. También el artículo 390 de la Constitución establece que los riesgos se gestionarán bajo principio de descentralización subsidiaria, dice. Pero aquí en este decreto ley lo que hace es se lava las manos del gobierno nacional y les entrega y nos entrega o nos pretende entregar la competencia de la prevención, la reacción, la mitigación a los gobiernos locales sin un solo dólar de por medio. Entonces, esto es abiertamente inconstitucional y, claro, estamos ante la llegada del fenómeno del niño. Como no han tenido la capacidad para poder gestionar adecuadamente con los recursos que se requieren en el ámbito de la prevención, entonces ahora, como ya están desesperados, lo que hacen es pasar la competencia a los gobiernos locales para que podamos asumir toda la gestión, el manejo de los riesgos ante la llegada del fenómeno del niño. Es más, establece un régimen sancionatorio, que si es que no se cumplen por parte de los gobiernos locales, incluso podría incluir la destitución de las autoridades locales si es que no se llegara a cumplir parte de lo que está establecido en el ámbito de la gestión de riesgos, ya sea en la prevención, en la atención, en la reacción, en la mitigación y en la restauración. Prefecto, por efecto de todo esto, entiendo, el CONGOPE ha presentado un amicus curiae ante la Corte Constitucional para conseguir la nulidad de esta propuesta. Digo, usted ha señalado varios aspectos que aclaran que en efecto este decreto no solo que es ilegal, sino que es inconstitucional, lo cual nos haría entender que si la Corte Constitucional actúa con base en el derecho y la Constitución, lo que debería hacer es devolverle este proyecto de ley al presidente Lazo. Efectivamente, eso es lo que debería pasar, porque es un proyecto de ley abiertamente inconstitucional y que tiene de por medio, como todas las características de este gobierno, porque desde que recuerdo cuando estaba en la Asamblea, lo que buscaba son réditos para determinados grupos económicos. También dentro de este proyecto de ley, lo que busca en uno de los artículos es entregar también las zonas que son concesiones en las zonas de playa, entregar y darles la posibilidad de que puedan adquirir esos predios cuando se trata de zonas de competencia acuícola. Eso está en uno de en las disposiciones reformatorias a la Ley Orgánica de Acuicultura y Pesca, en la que establece en la disposición general octava que los titulares de concesiones de playa y bahía destinadas a actividades acuícolas podrán adjudicarse la propiedad de dichas tierras previo el pago del valor que corresponda conforme a los parámetros que sean establecidos vía norma técnica. Entonces, como es una característica de este gobierno, que ya no me sorprende, siempre estos proyectos de ley lo que buscan es generar rédito para alguien, para algún privado. O sea, aquí lo que quieren es entregar zonas de playa y de bahía a los que en este momento son concesiones que les entregue el Estado. Hoy, a través de este proyecto de ley, lo que se plantea es que esas zonas de playa y de bahía puedan ser adquiridas, esas propiedades, es decir, ya no son del Estado, ya no solo se entrega una concesión, sino ahora quieren privatizar esas zonas de playa y de bahía destinadas para actividades acuícolas. Entonces, para variar,
Este gobierno, incluso ya cuando está de salida, lo que busca es generar réditos económicos para determinados grupos de poder, metiendo camufladamente en estos proyectos de ley que nada tienen que ver en materia económica Ujú, este tipo de disposiciones. Entonces le alertamos al pueblo ecuatoriano y sobre todo a la Corte Constitucional, dentro del Comité Ejecutivo del CONGOPE, hemos analizado con detalle este proyecto de decreto ley, ujú, por lo tanto rechazamos esa intención del gobierno, primero de lavarse las manos cuando ya está de salida y ujú, ante la llegada del fenómeno del niño, dándole la responsabilidad a los gobiernos locales. Y segundo, este tipo de disposiciones ujú. que están camufladas dentro del proyecto de ley, que lo que pretende es privatizar las zonas de playa y de bahía, entregándolas a los privados, cuando en este momento lo que se entrega es una concesión y el Estado sigue siendo dueño de la propiedad. Son algunos de los temas que los ponemos en consideración de la ciudadanía, porque hay que estar pendientes y vigilantes, y sobre todo el llamado a los asambleístas electos del país para que puedan tener un pronunciamiento frente a este decreto ley enviado por el presidente de la República. Ujú. ¿Cómo entender que se envía este decreto a la Corte, prefecto, cuando se trata de un gobierno que está de salida y usted, digamos, con esta explicación que ya le hemos abordado también desde el punto de vista de los trabajadores, de los cangrejeros que serían afectados, también tomando en cuenta de que hay ministros que tienen negocios relacionados con la pesca y con el camarón, eso está clarísimo. Eh, ¿Qué busca el gobierno? Digamos, más allá del tema de deslindarse las responsabilidades del Ejecutivo, pero este es un gobierno que ya se va. En diciembre Lazo se va a su casa. Finalmente, a quien deja complicando es a los gobiernos autónomos descentralizados, por un lado, a la larga a los ciudadanos, porque el gobierno lo que hace es no hacerse cargo de su responsabilidad. Pero ¿qué gana con esto? ¿Qué es lo que está ganando Lazo, el ministro Cucalón, la política del gobierno de Lazo? Hay una serie de intereses económicos de lo que se puede ver Ujú, con este decreto ley. Yo les acabo de leer la disposición octava, la reformatoria, la disposición octava general de la ujú, ley de acuacultura y pesca. O ujú, sea que hay intereses económicos. ¿Quiénes son los concesionarios de las zonas de bahía o de playa destinados a actividades acuícolas? Hay que revisar, no serán muchos en el país. ujú, Lo que pretenden es hacerse dueños de la propiedad que en este momento es del Estado. Es decir, privatizar las zonas de playa y de bahía, ujú. entregándoles a determinados intereses económicos que están detrás, inclusive ya cuando este gobierno está de salida. Y en lo que Y de respecta al paso fenómeno de... voy golpeando a los gobiernos locales. Y de paso voy golpeando a los gobiernos locales, lavándome las manos con el tema del Ujú, fenómeno del niño. Mire, este gobierno ha pasado en mesas técnicas, en las reuniones del COE, en las asambleas del COE, es como el cuento de la caperucita y el lobo, en el sentido de que ya viene el fenómeno del niño, cuidado, ya viene el fenómeno del niño, tengan mucho cuidado, ya viene el fenómeno del niño, vamos a poner la bandera amarilla porque ya viene el fenómeno del niño, ahora ujú, vamos a la alerta tomate porque ya viene el fenómeno del niño, pero resulta que no han establecido un solo dólar, Alexis, un ujú, solo dólar a los gobiernos locales para poder hacerle frente al fenómeno del niño. Nosotros lo estamos haciendo con nuestro contingente, con nuestros escuetos recursos económicos de los gobiernos locales ujú. para poder trabajar en el ámbito de la prevención. Pero esa responsabilidad es una responsabilidad del gobierno central de garantizar los recursos necesarios para hacerle frente al fenómeno del niño de una manera seria, no como el cuento de la caperucita y el lobo, que ya viene el fenómeno del niño, que ya viene el fenómeno del niño y no están haciendo absolutamente nada, Alexis, absolutamente nada para poder prevenir o para poder inyectar los recursos económicos para hacerle frente al fenómeno del niño. Entiendo que hay deudas acumuladas del gobierno central con los GAD que bordearían los 1.000 millones de dólares, por un lado. Digamos, ¿habrá en algún momento el compromiso del gobierno de pagar eso? Por un lado, perfecto. Pero por otro, la banca pública, la banca estatal, ¿qué tantas facilidades les da a los gobiernos locales, por ejemplo, para adquirir maquinaria? Por ponerle un ejemplo. Y adicionalmente a eso, recordarán ustedes, quienes nos ven, nos escuchan todos los días, que hace algunos días, a propósito de estos decretos, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo que la maquinaria que iban a incautar a actividades ilícitas, como por ejemplo la minería ilegal, se la iban a entregar a los GAD o la iban a utilizar para los trabajos que se requieran en materia de prevención de riesgos y desastres.
Pero vimos la semana pasada cómo estaban explotando maquinaria que habían incautado en mineras ilegales. Entonces, ¿cómo entender esto también? Bueno, es lamentable y doloroso lo que vive el país, porque ante la desidia del gobierno central no nos queda más a las autoridades locales que estamos frente a los territorios, frente a la necesidad de orientar todos los recursos económicos que tenemos a nuestro alcance, que son pequeños en comparación a la capacidad que tiene el gobierno central para hacerle frente al fenómeno del niño. En este proyecto de ley se establece una disposición reformatoria a la ley de minería, precisamente enfocado a poder dar una utilización de esa maquinaria que está siendo incautada, pero únicamente se reduce al ámbito administrativo. Es decir, si administrativamente se hace una incautación de una maquinaria, pero lo que no se prevé en este proyecto de ley es que esa maquinaria automáticamente y en muchos de los casos va al ámbito jurisdiccional. Entre el alcance de esta ley, si hubiesen querido darle las herramientas para que se puedan utilizar esas maquinarias incautadas para la prevención en el ámbito de desastres naturales, hubiese tenido un alcance mucho más amplio, incluyendo el ámbito jurisdiccional, no solo el ámbito administrativo. Ujú. Y por lo tanto no es una solución tampoco lo que se plantea en este decreto ley. Asimismo, este termina siendo el gobierno de los anuncios. Igual que lo que ocurre con el fenómeno del niño, que el cambio de alerta, que ya viene el fenómeno del niño, resulta que al final del día, en los anuncios del ministro de gobierno, en el sentido de que se van a utilizar las maquinarias que han sido incautadas dentro del ámbito de la minería ilegal, hasta el día de hoy eso no se ha llevado a cabo. Es decir, yo recuerdo, es más, fue una iniciativa que le impulsamos desde la Comisión de Biodiversidad, la incautación de más de 100 maquinarias en Yutsupino, en el Napo, en la provincia del Napo. Hasta el día de hoy esas maquinarias se encuentran en un patio, pero hasta el día de hoy, pese a los anuncios del gobierno, no se ha podido utilizar ese tipo de maquinarias, precisamente porque entiendo que están en el ámbito jurisdiccional. Por eso, o en el ámbito legal, jurídico. Y por lo tanto, este decreto ley, el alcance que tiene este decreto ley es únicamente solo en el ámbito administrativo para la utilización de esas maquinarias. Pero por lo general, como en el caso de Yuchupino y otros casos de minería ilegal, siempre terminan en el ámbito jurisdiccional. Y esto no se convierte en ninguna herramienta que nos permita avanzar en la utilización de ese tipo de maquinaria, estimado Alex. Ahora, prefecto, hay un pronunciamiento muy claro, contundente del CONGOPE, del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador. ¿Qué pasa con las alcaldías y qué pasa también con las juntas parroquiales? ¿Han mantenido ustedes conversaciones con los alcaldes, con los vocales de las juntas parroquiales? Sí, precisamente a través de la presidencia del CONGOPE entiendo que se está tomando contacto con el AME Nacional para que el pronunciamiento también sea de manera colectiva y también con las autoridades de los gobiernos parroquiales. No se olviden que este decreto ley les da la responsabilidad a las diferentes autoridades de los gobiernos subnacionales, es decir, a las prefecturas, a los municipios, a las juntas parroquiales. Y el gobierno central prácticamente se lava las manos. Entonces, el llamado también es, sobre todo a las autoridades del AME, para que puedan tener un pronunciamiento con respecto a este proyecto de decreto ley, porque está, digamos, afectando a los diferentes niveles de gobierno con un decreto ley que es claramente inconstitucional, que vulnera una serie de normativas y cuerpos legales y sobre todo que se lava las manos frente a la llegada del fenómeno del niño, endosándonos la responsabilidad a las diferentes autoridades locales, subnacionales e inclusive establece un régimen sancionatorio que podría llevar a la destitución incluso de las autoridades locales. Y todo este mecanismo jurídico que se está estableciendo, lo que busca es lavarse las manos del gobierno central, entregarles la competencia, la responsabilidad a los gobiernos locales, pero sin un solo dólar de por medio. Entonces, el día de mañana, un GAD municipal que está dentro de la zona de influencia del fenómeno del niño no tiene las condiciones, no tiene la capacidad económica para hacerle frente
a los procesos de prevención, de atención, de restauración o de reparación, y el día de mañana ese alcalde o esa autoridad va a ser destituida. Entonces, así de grave es este proyecto de ley y por lo tanto el llamado, la convocatoria a las autoridades del AME nacional Ujú. es a que puedan revisar este decreto ley y a que puedan tener también un pronunciamiento como lo estamos haciendo a nivel del Comité Ejecutivo del CONGOPE, estimado Alexis. Lo sensato sería que el gobierno mismo retire este decreto, pero digamos las expectativas me imagino ahora están puestas en lo que haga la Corte Constitucional y los amicus que han presentado. Por eso yo le preguntaba sobre el tema AME y Conagopare, porque digamos deberían también presentar como instituciones algún documento parecido al que han presentado ustedes. Esto fue socializado en algún momento, no sé, el ministro de Gobierno se reunió con las autoridades locales, les mencionó lo que pretendían hacer o fue para ustedes también una sorpresa, prefecto. Bueno, en realidad fue una sorpresa, estimado Alexis, y hubiésemos esperado por lo menos un acercamiento, Ujú. una reunión, una socialización de este proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Resulta que ahora, luego del pronunciamiento del Congope, recién el día de hoy, están convocando a una reunión para poder Ujú. tratar este tema, pero ya está introducido. El 5 de septiembre firmó el decreto ley el presidente Lazo y remitió, entiendo, a la Corte Constitucional. Es decir, aquí las cosas se hacen al revés. Primero mandan el decreto ley y luego quieren sentarse a conversar o a Ujú. socializar, lo cual es totalmente erróneo, errático, y se aprovechan, por supuesto, de que no hay una Asamblea Nacional. Eso no quiere decir que los asambleístas que ya están electos a nivel nacional no tengan que tener una posición clara con respecto a este proyecto de ley. Más bien el Ujú. llamado es también a los asambleístas en el ámbito nacional para que puedan hacer una revisión de este decreto ley y, por supuesto, también tener un pronunciamiento respecto al contenido de este proyecto de ley.